Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? En el capítulo número 21 sobre el conflicto armado interno. Nos habíamos quedado en el gobierno de Shell Eugenio Laugerud, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver. Licenciada, disculpe, solo son 4 presentaciones, ¿verdad? 4 presentaciones en lo que llevamos ahorita. Sí. Déjeme hacer cuentas. A ver, está la de la Revolución del 44, una de los gobiernos revolucionarios, ¿verdad? Van 2. La de la contrarrevolución, 3. Sí. Hasta ahorita llevamos 4. Con la de los detonantes, ¿verdad? El conflicto armado interno. Así es. Nos van a faltar 2, ¿sí? Las que vamos a ver en esta semana. Bueno, entonces, vamos a ampliar aquí la presentación. Bueno, entonces habíamos hablado en la clase anterior, pues habíamos avanzado, bueno, explicamos, ¿verdad? El gobierno de Arana Osorio. Fíjense que Arana, durante su gobierno se mantuvo, ¿verdad? A través de estado de sitio. Y el estado de sitio lo que hacía era que, bueno, como también incluía toque de queda, pues ahí se aprovechaban esos espacios para desaparecer a gentes que eran consideradas sospechosas, ¿verdad? De ser colaboradores con la guerrilla o de ser guerrilleros. Mucha gente en la ciudad capital desapareció, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado entonces en el gobierno de don Shell Eugenio Laugerud. Mencionamos el protagonismo, ¿verdad? Grande que tuvo durante el terremoto del 76, ¿verdad? Su famosa frase, Guatemala está herida, pero no de muerte, ¿sí? Y luego ya Guatemala está en pie, ya está recuperada, ¿sí? Entonces, aunque cuando empezó su gobierno, pues hubo caos, podríamos decir, porque había descontento, porque se sabía que él realmente no había sido el ganador de las elecciones, ¿verdad? O sea, imaginémonos, 24 horas dejaron de transmitir, ¿verdad? Por radio y televisión resultados de la elección presidencial y de repente, ¡pling!, aparece, ¿verdad? Ya cuando regresa, ¿verdad? La energía y se te empieza a transmitir, bueno, los resultados a favor de Laugerud, ¿verdad? Cuando la mayoría de la población había acudido a votar por Ríos Montt, ¿verdad? En fin, bueno, entonces el inicio caótico, ¿verdad?, de su gobierno, aunque hay que reconocerle que realizó un trabajo bien importante, ¿verdad?, al momento de reaccionar, ¿verdad?, frente a esta desgracia natural, ¿verdad?, del terremoto que pues dejó miles de víctimas, ¿verdad? Y pues supo reaccionar y volcar el aparato del Estado, ¿verdad?, para apoyar a los damnificados, buscar igualmente, ¿verdad?, a las víctimas entre los escombros, igualmente, ¿verdad?, para darles apoyo, recuperarse, reconstruir viviendas, etcétera, ¿verdad? Entonces, durante el gobierno de Shell, pues se va a abrir un espacio, podríamos decir, ¿verdad? O sea, de manera, no de manera intencional, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? No fue que él promoviera una apertura democrática, sino que al final el tema del terremoto, ¿verdad?, contribuyó a que el estado de sitio que se había implantado antes, pues ya no continuara, ¿verdad? Porque pues, la gente necesitaba estar en la calle, pues, ayudando, ¿verdad?, con las brigadas a recuperar víctimas, etcétera, ¿verdad?, a rescatar. Y entonces, durante ese periodo, aunque no fue una política realmente, ¿verdad?, oficial, vemos que, por un lado, muchos jóvenes se van a vincular, ¿verdad?, entre ellos, de establecimientos públicos, de privados, de la universidad. Además, también se podía ver a la par, ¿verdad?, trabajando estudiantes de la universidad a la par de los soldados, ¿verdad?, en esas labores de rescate, ¿sí?
Y al mismo tiempo, pues cuando se relaja, digamos, el control sobre la población, porque ya no había estado de sitio y ni modo, pues todo estaba enfocado, ¿verdad? Al tema de cómo ir reconstruyendo el país y apoyar a las víctimas, ¿verdad? Lo que va a suceder aquí entonces es que se favoreció que algunas organizaciones sociales surgieran, ¿verdad? O sea, surge la Central Nacional de Trabajadores, CNT, federaciones igualmente, ¿verdad? Que van a agrupar a sindicatos, ¿sí? Surge también en esos, digamos, a partir, ¿no? De esa cierta libertad que se va a experimentar, ¿verdad? Con el terremoto, también va a ser fundado el CUC, Comité de Unidad Campesina, ¿verdad? Que es una organización que tiene bastante fuerza y que todavía existe, ¿verdad? Todavía tiene presencia, ¿sí? Bueno, y entonces nos habíamos quedado precisamente, ¿verdad? En unos, habíamos mencionado la marcha de los mineros de Iztahuacán, ¿verdad? Estos más de 70 mineros que salieron en noviembre del 77, caminando, ¿verdad? Desde Huehuetenango hasta la capital, 9 días de recorrido, ¿verdad? En los que, bueno, ellos trabajaban en estas minas de Iztahuacán, de tungsteno, ¿verdad? Eh, sí, de tungsteno. Y entonces va a ser un movimiento bien interesante, ¿verdad? Porque al paso de los mineros se van a ir sumando otras personas, ¿verdad? Entre organizaciones campesinas, ¿verdad? También acá en la capital van a ser esperados por varios sindicatos y federaciones, ¿verdad? Van a estar pendientes, ¿sí? De recibirlos y de apoyarlos. Estudiantes de la universidad, ¿verdad? La AEU. Y se va a unir en la capital, en la Plaza Central, un contingente también de trabajadores que venían de la costa sur, trabajadores de los ingenios de azúcar, ¿verdad? De la costa sur, encabezados por los del ingenio Pantaleón. Entonces, ese va a ser una experiencia primera, digamos, histórica que se va a dar en nuestro país, ¿verdad? Que confluyen, ¿verdad? Trabajadores de diferentes regiones, ¿sí? Entonces, trabajadores del campo, de las minas, de algunas fábricas, obreros y estudiantes en la capital. Por un lado, bien interesante porque se calcula que más de 15,000 personas reunidas en la plaza, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los mineros venían a solicitar al gobierno apoyo porque habían sido despedidos, ¿verdad? Porque formaron su sindicato y estaban pidiendo mejoras salariales, mejoras en sus condiciones de trabajo, ¿verdad? Un trabajo bastante arriesgado, ¿verdad? Y entonces, pero si vemos, fue un movimiento que pudo aglutinar, ¿verdad? Y reunir a tanta población, ¿verdad? A tantos grupos organizados, ¿sí? Si lo vemos, realmente era una demostración de fuerza popular, ¿verdad? Frente a este régimen militar, aunque no se había planteado de esa forma, ¿verdad? Sí, al inicio, cuando estos mineros plantearon, ¿verdad? La necesidad de llegar hasta la capital para exponer, ¿verdad? Para denunciar lo que estaba pasando en estas minas, ¿verdad? Bueno, entonces, luego pues hubo una huelga en el ingenio Pantaleón, que digamos que no resultó muy bien como se hubiera querido. En el ingenio Pantaleón, pues los dirigentes del sindicato eran gente que tenía mucha capacidad de organización. De mayo se dio la masacre de Panzós, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, fíjense ustedes, es bien, muy tremendo esto, ¿verdad? Porque, y se va a dar en los últimos días del gobierno de Laude, ¿sí? En ese entonces, la toma de posesión del siguiente presidente se daba en los primeros días del mes de julio. ¿Sí? Y entonces, bueno, va a ser finales de mayo. Un grupo de campesinos llegan a la cabecera municipal, ¿verdad? Ellos quieren apoyo del alcalde, ¿sí? Quieren que les respalde porque resulta
que estos campesinos están siendo desalojados, ¿verdad? Digamos que viendo en retrospectiva, estas comunidades, ¿verdad? Estas aldeas de ahí de Panzós, pues sus tierras les habían sido entregadas como parte de esa política de colonización, ¿verdad? Y entonces el INTA, ¿verdad? Había ofrecido darle sus títulos de propiedad, pero resulta que un señor que había sido alcalde, ¿verdad? Les ofreció que los iba a representar ante el INTA para tramitar, para gestionar los títulos. Y entonces consiguió las firmas de los vecinos y cuando se dieron cuenta, las tierras estaban a nombre de este otro señor, creo que era don Flavio Monzón. Bueno, y entonces los campesinos ya llevaban varias décadas, ¿verdad? Visitando las oficinas del INTA, ¿verdad? Y exigiendo que se les entregaran sus títulos. Estaba esa situación, ¿verdad? Digamos ahí pendiente, ¿verdad? Pero resulta que ya varias empresas estaban, empresas transnacionales, ¿verdad? Estaban trabajando en esa región y entonces los campesinos empiezan a ser desplazados, ¿verdad? O sea, los quieren desalojar porque el gobierno les quiere entregar tierras, ampliar, digamos, lo que abarcaban las minas que tenía la Exnival en Izabal, la Exxon, esta empresa de petrolera, ¿verdad? También estaban haciendo trabajos en esa área. O sea, Panzós es un municipio que pertenece a Alta Verapaz, pero que colinda con Izabal. Entonces, entre Alta Verapaz e Izabal estaban funcionando estas empresas, ¿verdad? Y entonces resulta que llegaban los comandantes militares o llegaban los alcaldes o los finqueros y le exigían a los campesinos que desalojaran porque esas tierras no eran de ellos. O sea, y realmente no tenían el título de propiedad. ¿Sí? Entonces, imagínense, esto generaba mucho problema, ¿verdad? Y entonces estos campesinos se trasladaron fueron a la municipalidad y querían platicar con el alcalde, ¿va? Para pedirle que los apoyara. O sea, ya ellos habían venido a la capital varias veces y no obtenían respuesta, ¿verdad? Como ningún respaldo, ¿verdad? Para garantizar que eran dueños de esas tierras, ¿no? Pero imagínense, frente a esta situación, lo que hizo el alcalde fue que mandó a pedir ayuda al destacamento militar que estaba a la entrada del pueblo. Y pues ahí estaban los manifestantes rodeados, ¿verdad? Por soldados. Hubo por ahí, se manejan, ¿verdad? Varias versiones, pero la cuestión es que los soldados empezaron a disparar, ¿verdad? O sea, si se pusieron nerviosos, se sintieron intimidados, pues eran gente campesina que venían, ¿verdad? Con sus instrumentos de trabajo, va con su machete, ¿sí? Y pues eran familias, ¿verdad? Realmente había niños, mujeres, ancianos, ¿verdad? Dentro de toda la comitiva y pertenecían pues a varias aldeas, ¿verdad? Entonces, al empezar a disparar los soldados, imagínense ustedes, se activaron ametralladoras, ¿verdad? Entonces, esto hizo que alrededor de más de 50 personas resultaran muertas, ¿verdad? El problema ya para esta época, ¿verdad? Ya finales de los años 70, era que toda reivindicación que tuvieran los campesinos, ¿verdad? Sobre tierras, sobre sus derechos, era considerada como que ellos estaban era como que se estaban defendiendo de esos campesinos, no mucho a nivel nacional, ¿verdad? Si vemos esta masacre de Panzós, va a ser visible que el Estado de Guatemala está cometiendo asesinatos masivos de personas, ¿verdad? Y sin respetar a los civiles, ¿verdad? O sea, si se supone que hay un derecho humanitario internacional, ¿verdad? Y Guatemala está entre los países que han suscrito convenios, ¿verdad? En derecho humanitario. Y dentro de este tipo de derecho, ¿verdad? Se supone que primero está el respeto hacia la población civil. Y además el respeto hacia la vida de los prisioneros, ¿verdad?
Entonces, si vemos realmente cuando empiezan a disparar estos soldados sin preguntar, ¿verdad? Nada más, digamos que se pusieron nerviosos y empezaron a disparar. Entonces, y mataron a personas que no eran combatientes, ¿verdad? Esto ya empieza a ser visible, ¿verdad? La lógica que va a ir tomando, o sea, ya hay camino que va a tomar la violencia que el Estado va a ejercer sobre las comunidades, ¿verdad? Y esto va a ser tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, la masacre de Panzós, pues va a ser la más famosa, digamos, de esa época, y como decíamos, se da a finales de la época de Schelauger, ¿verdad? En rechazo hacia esta masacre, en la capital se va a organizar una manifestación, ¿verdad? Que va a pasar enfrente del Palacio Nacional y en donde se va a exigir que haya justicia para estos campesinos, ¿verdad? Que se investigue y que se resuelva el tema de las tierras, que era un tema que estaba ahí ya, digamos, era un tema fundamental, ¿verdad? Y que estaba generando una situación muy tensa en esa región, ¿verdad? En la región del Polo Chico, ¿sí? Bien. Ok, entonces, si vemos este titular, ¿verdad? De Prensa Libre, el petróleo guatemalteco va a fluir en 1977, ¿verdad? Entonces ya había varias empresas norteamericanas que estaban trabajando. Licenciada, disculpe que me interrumpa. Usted está presentando. Es que nos habíamos quedado en la primera diapositiva. ¿En serio? ¿No está corriendo? No, licenciada. Hasta ahorita empezó. Ahorita empezó. Hasta ahorita, licenciada. Ay, miren, qué pena. Yo no sé qué afectó, si haya sido la señal del internet, ¿verdad? Tal vez porque yo estoy pasando las diapositivas. No son muchas realmente, ¿verdad? Pero de esta me pasé acá. No. Sí, dígame. No sé si es saldo. Ah, ok, Aldo, muchas gracias. Fíjese que ahorita que me regresé, le di ingreso a una persona, pero no sé quién es más. O sea, usted me dice. Pues fíjense que yo no sé qué pasó con el internet, porque ustedes sí me estaban escuchando, ¿no? Sí lo estábamos Licenciada, pero no veíamos lo que usted está compartiendo. Hasta ahorita que le dije, ya vimos la de Prensa Libre, pero las anteriores no las vimos. O sea, ¿en cuál se quedaron ustedes? solo en la primera. La de los años 70. En los años 70. Ay, miren, porque sí, cabal, en mi pantalla veo que se está presentando. Me imagino que ha de ser problema del internet. Pienso, porque esto no nos había sucedido antes, ¿verdad? O sea, lo que sí era que yo me quedaba así como que la imagen se quedaba así, suspendida, ¿verdad? También hubo un momento en que la perdimos a usted, como unos 30 segundos tal vez. Ok, Amanda. Mire, muchas gracias. Cuando usted me habló, ¿fue en ese momento, no? Antes, licenciada, ahí le escribieron en el chat, pero yo creo que no lo vio. Sí, ahorita estaba viendo, fíjese. Ay, jole. Bueno, entonces ahorita voy a explicar esto. ¿Sí? Mire, aquí vienen llegando dos compañeros. Me avisan si hubiera más, ¿verdad? Jóvenes que quisieran ingresar. A las y 39 me escribieron. ¡Wow! Desde ahí se fue el audio, no, solo 30 segundos. Ahí se fue el audio, pero poco. Ay, joles. Va, mire, voy a presentar. Por favor, me avisan en caso que alguien necesite ingresar, porque fíjense que no me ha avisado esto. O sea, se supone que hay un sonidito que a mí me avisa, pero ahorita no me ha llegado, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí estaba la diapositiva de don Carlos Manuel Arana, ¿verdad? Que mencionábamos. Gobierno bastante represivo, ¿verdad? Que usó el estado de sitio para desaparecer a muchas personas, ¿verdad? En la capital. Don Shell Eugenio Laumero, que como mencionamos, pues tuvo bastante liderazgo durante el terremoto, y pues ahí se generó también un espacio de libertad para que las organizaciones, para que surgieran nuevas organizaciones sociales, ¿verdad? O sea, realmente no fue que el presidente, ¿verdad? Favoreciera, ¿verdad? Que hubiera un espacio de diálogo o de apertura democrática, sino que cuando se relajó, ¿verdad? Por el tema del terremoto, pues allí aprovecharon organizaciones sindicales, campesinas,
y estudiantiles también para surgir, ¿verdad? ¿Qué Para diapositiva salir a está la luz. viendo? La de Shell Laugeru. No, nosotros tenemos la de Carlos Manuel Arana Osorio. Híjoles, Ahí estamos, ahora sí. mire, solo, ay Dios, vaya que me avisó Amanda. Lo que vamos a hacer entonces no la voy a ampliar porque al momento de ampliarla es que ya no se ve, que ustedes no ven que está cambiando la diapositiva, ¿verdad? ¿No aparece ampliada? Uh-huh. No, ahorita no, ahorita me quité de la ampliación, digamos de la pantalla, sí. ¿Sí? Entonces ahorita mejor me voy a quedar sin ampliar la diapositiva y mejor la dejo aquí y aquí. Yo creo que aquí es más fácil que ustedes vean que va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, si me paso a la siguiente, aquí sí se ve, ¿verdad? Sí, licenciada. Ah, muy bien, gracias. Híjoles. Bueno. Entonces, sí, les decía, Laugeru, pues fue un buen líder, ¿no? Ante esta coyuntura del terremoto y pues sin querer favoreció que cuando se dejó de controlar a la población porque había que resolver o atender el tema del terremoto, ¿verdad? Que había dejado tantos muertos, ¿verdad? Y tantos damnificados, pues surgieron varias organizaciones sociales, ¿verdad? Entre estas, pues, el CUC, ¿verdad? Comité de Unidad Campesina, ¿verdad? Al que perteneció el papá de Rigoberta Menchú. Uh-huh. Bueno, entonces acá está la imagen de la marcha de los mineros de Iztahuacán, ¿verdad? Que mencionábamos, que fue a finales de 1977 y que fue un movimiento que aglutinó a bastantes sectores, ¿verdad? Entonces cuando llegaron a la capital, imagínense ustedes, era una cuestión digamos, impresionante, ¿va? Ver a tantas personas que venían desde la costa, ¿verdad? Otras, los mineros venían por la carretera interamericana, ¿verdad? Venían desde el altiplano, ¿sí? Que se reunieron en la plaza central con dirigentes de sindicatos, con dirigentes estudiantiles, ¿verdad? Entonces, había, imagínense, 15,000 personas ahí reunidas, fue algo porque por primera vez se dio, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó la conexión los trabajadores del campo con los obreros y los estudiantes, ¿verdad? Ya de manera más, los contactos, ¿verdad? Empezar a organizarse y a pensar acciones que los beneficiaran a todos, ¿sí? Y tal es así que cuando regresemos a lo presencial, ¿verdad? Les va a quedar de tarea llegar al edificio S7, atrás de ese edificio que es donde está la decanatura, está la Plaza Rogelia Cruz, ¿sí? Allí hay varios murales, ¿verdad? Que son alusivos al conflicto armado, a la explotación y todo esto. Y entonces, ahí se reunían en esa plaza los estudiantes junto con líderes sindicales para ir planteándose acciones que favorecieran a ambos, ¿verdad? O sea, pelear por aumentos salariales y también por los derechos humanos, en fin, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ahorita me paso a la siguiente aquí, ¿verdad? O sea, sobre la masacre de Panzós. Me dicen si se ve. Sí se ve, licenciada. Ah, muy bien. Bueno, entonces, en Panzós fue donde les comenté que se dio esta masacre, ¿verdad? Estos campesinos que no tenían sus títulos de propiedad porque les habían sido arrebatados, ¿verdad? Por este exalcalde, ¿verdad? Flavio Monzón, pues que se aprovechó, ¿verdad? De su buena fe y les pidió a todos la firma y él fue a tramitar y pues salieron a nombre de él, ¿no? Y pues esto generó bastante problema porque imagínense, o sea, el alcalde manda a llamar a los soldados y los soldados que ya estaban siendo aleccionados en que cualquier grupo que protestaba era guerrillero, ¿ah? O tenía vínculo con ellos. Entonces empezaron a disparar. Muriendo, ¿verdad? Asesinando más de 50 personas, entre niños, mujeres, ancianos, población civil, ¿verdad? Entonces, esto de la masacre de Panzós va a marcar aquí un cambio en cuanto a la forma en la que causar la violencia, ¿sí? O sea, hasta aquí podríamos decir que había sido violencia selectiva, ¿sí? Dirigida a
así bien localizada en algunas personas ubicadas como líderes, ¿verdad? O gentes que están protagonizando o que están vinculadas, ¿sí? Aquellos que tenían liderazgo o alguna participación. Pero a partir de la masacre de Panzós, que no fue la primera que se dio, ¿sí? Ya en Quiché se habían dado otras masacres, ya en los años 60 se venían dando algunas que no fueron tan conocidas, digamos, ¿verdad? Pero la masacre de Panzós se va a conocer a nivel mundial, ¿sí? Y va a generar mucha indignación en Guatemala, o sea, realmente el hecho de que se dispare a población civil, ¿verdad? Desarmada, pues, o sea, los hombres llevaban sus machetes porque de ahí se iban al campo a trabajar, ¿sí? Era lógico porque era población campesina, ¿verdad? Y que en lugar del diálogo, pues simplemente los masacraran, imagínense eso, ¿verdad? O sea, eso rebasaba, ¿verdad? Ya, digamos, toda lógica de guerra, ¿verdad? Bueno, entonces, en respuesta hacia esta masacre perpetrada, ¿verdad? Allá en Alta Verapaz, en Guatemala, en la capital, se organizó una manifestación. Se calcula que participaron, una participación masiva, ¿verdad? Pues se calcula que alrededor de 8,000, 10,000 personas acudieron, ¿verdad? A denunciar, ¿verdad? Y en rechazo hacia el uso de la violencia en contra de estas personas, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita me paso a esta otra diapositiva. Aquí sí se ve. Sí, licenciada. Muy bien, gracias, Amanda. Bueno, entonces, si vemos aquí, este titular de Prensa Libre, ¿verdad? Petróleo guatemalteco va a fluir en 1977, o sea, en los años 70 se estaban haciendo estudios, ¿verdad? Para ubicar en qué región había petróleo, ¿sí? Y si vemos acá, ¿verdad? En verde está en las regiones donde se encontró el petróleo. Entonces, aquí colinda con Ixcán, Quiché, ¿sí? Y con Petén, ¿verdad? Entonces, aquí estaban ubicadas y también había unas empresas que ya estaban cortando maderas finas, ¿verdad? En el área de la transversal del norte. Y curiosamente, esta región, aquí donde hay petróleo y maderas, y digamos, hay algunas empresas que de manera legal están cortando maderas, pero otras que también de manera, digamos, clandestina. Va a ser la transversal del norte y también va a ser un área en donde va a haber bastante conflictividad. O sea, si vemos, pues las FARC, los grupos guerrilleros, ¿verdad? Estaban actuando las FARC en Petén. Cuando surge el EGP, que era el Ejército Guerrillero de los Pobres, va a empezar a accionar en Ixcán, ¿sí? Va a entrar desde México y va a estar acá, localizado, ¿sí? Y la ORPA, que va a estar San Marcos, Huehuetenango, y pues por acá se van a estar moviendo, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos van a buscar funcionar en esos lugares porque están más apartados, ¿verdad? Porque no hay carretera que permita que los carros del ejército lleguen rápido. Ajá. Porque también piensan que al estar estas comunidades indígenas tan aisladas, ¿verdad? De la capital, pues también va a favorecer la comunicación de los guerrilleros con estos campesinos. Pero ¿qué va a suceder? O sea, el ejército empieza a abrir, se plantea, ¿verdad? Los gobiernos militares, la franja transversal del norte, meter carretera y empezar a repartir tierras, ¿verdad? Algunos allegados a ellos. Esto como parece acercando a los guerrilleros y derrotarlos. Pero resulta que en los años 70 se encuentran petróleo. Entonces, oh, sorpresa. Y eso entonces significa que va a surgir la necesidad urgente, ¿verdad?, de desalojar a los campesinos que viven cerca de esta región. Ajá. Ya sea los que sean propietarios o... Ajá. Entonces hay que desalojarlos y despojarlos. Bueno, entonces esta región precisamente y casualmente, coincidentemente, va a ser una región en donde se van a perpetrar muchas masacres, ¿verdad? Y va a haber bastante conflictividad, muchos choques del ejército con la población civil, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos de la masacre de Panzós, ¿verdad? Que va a inaugurar como ese ciclo, ¿verdad? Ya declarado de masacres en contra de la población, ¿sí? Bueno, entonces para
Espero que esta diapositiva se vea un poco, está un poco pequeña la letra. No sé si la amplío, no sé si la vayan a ver. Es que ustedes me dicen qué diapositiva están viendo ahorita. La organización social. ¡Ah, qué bien, Amanda! Gracias, gracias. Sí, mire, de plano ha sido problema del internet. Bueno, entonces, como les decía, bueno, aquí, después de Schelauber, se va a cometer fraude para que gane Fernando Romeo Lucas García, ¿verdad? Otro general que va a ser allegado, ¿verdad? A estos grupos que están, que tienen el poder, ¿verdad? Bueno, y que impulsan esa estrategia, ¿verdad? De guerra. Bueno, ya me regresé a la diapositiva de la organización social. No sé si se ve. Sí. Ah, muy bien. Sí, es que fíjense que estas diapositivas tienen un poco, la letra un poquito más pequeña, sí necesito ampliarlas, ¿va? Entonces, para que vayamos viendo cómo la sociedad, ¿verdad? Se había ido organizando. También vamos a ver cómo la iglesia tuvo participación. Y también vamos a ver otra diapositiva en la que se ve la estructura que tenía el ejército y la policía para poder controlar a la población. ¿Sí? O sea, digamos que conforme avanza la guerra y conflicto armado desde 1960, ¿verdad? La guerra y el control sobre la población se van a ir haciendo más sofisticados porque se van a ir creando instituciones, ¿verdad? Que se van a dedicar exclusivamente al control, vigilancia, seguimiento, en fin, de la población. Pero a la par de esto también va a aumentar la organización social, ¿sí? O sea, va a ir surgiendo más conciencia, se va a ir politizando también la sociedad, y entonces, porque va a haber presencia de diferentes actores, ¿verdad? Bien, entonces, por un lado, ¿verdad? Mencionábamos cómo los estudiantes se están organizando, ¿verdad? O sea, ya desde, ay Dios, bueno, los estudiantes habían participado para derrocar a diferentes dictadores, ¿verdad? Pero aquí la organización ya va a ser más permanente, ajá, ¿sí? Y se va a ir volviendo más, van a estar más, ¿qué? No sé si, es que no es con más fuerza, sino como que van a estar bien identificados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso los va a unir más, ajá. Entonces, de parte de la Universidad de San Carlos, pues la AEU, ¿verdad? Y la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, ¿verdad? Que surge en esos años, pues que va a agrupar a varios institutos bien importantes, ¿verdad? Como es la Escuela Normal, el Central, la Queche, el Inca, Belén, ¿verdad? Que van a estar relacionados también con las federaciones sindicales que mencionábamos, con el CUC, ¿verdad? El Comité de Unidad Campesina. También van a haber varios partidos políticos, entre estos partidos socialdemócratas, ¿verdad? Como la URD, el FUR. La Democracia Cristiana es un partido que venía desde el 55, pero que ya en los años 70 va a ir tomando una orientación de izquierda. O sea, la DC surge como un partido de derecha, ajá, y bastante conservador, pero después va evolucionando. Entonces, en estos años se va a ir volviendo más hacia la izquierda, ¿sí? Y como vamos a ver, va a tener bastante trabajo en el campo, ¿verdad? Y también estaba la Juventud Patriótica del Trabajo, que era la filial juvenil, ¿verdad?, del Partido Comunista. Entonces, todos ellos se empiezan a relacionar. Bueno, ok. Entonces, estoy ahorita en la diapositiva de la Iglesia Católica. Seguimos en la 9, licenciada. Usted ya está en la 10. Híjoles. ¿De aquí? No. No. Bueno, entonces, miren. Ahí está, ahora sí. La Iglesia Católica. Ajá. Ahí estamos. Bueno. Voy a ver cómo me va aquí, si se distingue. Espero que se mire la letrita, ¿verdad? Entonces, si vemos la Iglesia Católica también va a tener bastante participación. O sea, la Iglesia en los años 60 hay una renovación, digamos, en la orientación filosófica, ¿verdad? Desde la teología de la liberación, como la Iglesia tiene que ser ahora una Iglesia no al servicio de las élites y que exhiba tantas riquezas, ¿no? Que acumule tantas riquezas, sino una Iglesia que se solidarice con el pueblo, ¿ah? Porque finalmente Jesús era hijo de un carpintero, era una persona pobre, ¿no? Venía de una familia pobre. Entonces,
no es posible que la iglesia viva en tanta opulencia, ¿verdad? Y entonces, imagínense, la iglesia católica y también, bueno, que llegan varias órdenes religiosas extranjeras, ¿verdad? Como los Mérigno, los del Sagrado Corazón, ¿verdad? Y empiezan a activar cooperativas, a hacer trabajo en el campo, ¿verdad? Entonces, si vemos por un lado este esquema, ¿verdad? Cómo estaban organizados en el área rural, ¿verdad? Estaba la Acción Católica, que eran grupos de civiles, ¿cómo es que se dice? De laicos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que apoyaban, ¿verdad? Actividades como catequistas, ¿verdad? Pero que también van, o sea, este trabajo de catecismo y de la Acción Católica ya no va a ser solo enfocado en la doctrina católica, ¿sí? Sino que también en la formación política y en la concientización de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Concientizar además acerca de la explotación que viven ellos mismos los campesinos, ¿no? En el día a día. Entonces, la Acción Católica, pues que surge en Guatemala, ¿verdad? En los años 60, 70 se desarrolla, pues que trabaja con catequistas en el campo, ¿verdad? Pues en todas las comunidades, aldeas, ¿sí? Y que se vincularon al Partido de Democracia Cristiana, ¿verdad? Entonces, allí había, como les digo, doctrina católica y formación política. Entonces, bien politizados los catequistas, e igualmente trasladando este mensaje hacia los campesinos, ¿verdad? Por otro lado, además, ¿verdad? Estas órdenes religiosas nuevas que mencionábamos, mucho extranjero, ¿verdad? Los Mérigno, los del Sagrado Corazón, creando cooperativas, fíjense, en lugares apartados en donde se había ido a la gente a colonizar y pues a picar piedra, ¿verdad? Empezar desde cero. Entonces, cooperativas agrícolas, ¿verdad? En donde la gente se apoyaba y colaboraba, ¿verdad? Para el transporte, comercialización y todo esto. Y además, la democracia cristiana en la ciudad va a tener un instituto de formación política, o sea, la democracia cristiana tenía el INSEP, ¿verdad? El instituto de, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Las siglas eran INSEP y entonces allí también ellos trabajaban, le daban la formación a los catequistas, que los catequistas después lo replicaban en el campo, pero también acá en la capital no solo formaban catequistas, sino también a jóvenes, ¿verdad? Líderes en diferentes espacios, ¿verdad? Ya sea para que participaran en política o en la universidad, en fin. Entonces, había un trabajo político bien importante, ¿verdad? También con los sindicalistas y todo esto, ¿verdad? Bueno, además, en la ciudad, bueno, además de este Instituto de Formación Política de la Democracia Cristiana, también resulta que los colegios católicos, en donde pues varias de estas órdenes también pues se dedicaban a la enseñanza, ¿verdad? Pues varios de ellos empiezan a llevar a estos muchachos pues a hablarles acerca de la realidad del país. Pues algunos también llevan a sus estudiantes para que conozcan, ¿verdad? Algunas aldeas, visiten y pues se den cuenta de la gran miseria en la que se vive en el campo. Y esto pues va a, digamos, repercutir, ¿verdad? O sea, va también a fomentar que muchos estudiantes de clase alta o media alta pues se sensibilicen, ¿verdad? Hacia esta realidad y hacia esta situación y que quieran participar, ¿verdad? No solo a nivel estudiantil, sino que también algunos van a querer unirse a la guerrilla, ¿verdad? Y bueno, también apoyados el trabajo que tenían los jesuitas, ¿verdad? La Universidad Landívar, cursos de capacitación, ¿verdad? En donde los jesuitas también daban esta formación política, ¿verdad? Bueno, además, bueno, ya para este entonces, si vemos las organizaciones guerrilleras, sí se ve esta diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, entonces, el MR13 ya no existía, ni tampoco la guerrilla de Concuá, ¿verdad? Como dijimos, pues habían desaparecido, pero sí continuaban, ¿verdad? Funcionando el grupo armado del Partido Comunista, ¿verdad? El PGT, las FARC que habían surgido en el 62, el EGP, ¿verdad? El Ejército Guerrillero de los Pobres, la ORPA, ¿verdad? Organización del Pueblo en Armas.
Entonces, si vemos el mapa más o menos, ¿verdad? El control, cómo lo tenían ellos, ¿verdad? Los diferentes frentes que había en el país. Y lo que se va a ir viendo, ¿verdad? Conforme avanza la guerra, ¿verdad? O sea, va a ser que la guerrilla logra ir acercándose a las comunidades rurales, ofreciéndoles apoyo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, hay tanta represión de parte del Estado, ¿verdad? Que si quieren nosotros los vamos a apoyar. Entonces, muchos igualmente sentían, digamos, ese respaldo, ¿verdad? Pero como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso los va a volver vulnerables realmente, ¿verdad? Y víctimas, los va a poner en la mira del ejército, ¿sí? Entonces, si vemos la estructura contrainsurgente, ¿verdad? ¿Sí se ve esta diapositiva? Sí, licenciada. Bueno, entonces, en este control de la población, pues estaban de manera conjunta, ¿verdad? Funcionaban el ejército y la Policía Nacional, ¿sí? Aquí todavía no existía la PNC, o sea, Policía Nacional Civil. Esa surgió, es resultado de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces, en este entonces solo era Policía Nacional, ¿verdad? Estaba vinculada, ¿verdad? Bajo el mando del ejército, ¿sí? Entonces, si vemos, estaba el Estado Mayor del Ejército. Debajo del Estado Mayor había una oficina. Era una oficina, ¿verdad? Que eran los G2, ¿verdad? Aquí algunos oficiales que trabajaban en el tema de la inteligencia militar, ¿sí? Luego estaban los comisionados militares. Híjoles. Me está sonando el celular y yo ahorita estoy ocupada, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, y luego pues los comisionados militares que eran personas civiles a las que les habían dado mucho poder, ¿verdad? Sí, o algunos habían sido soldados y pues tenían controlado control, ¿verdad? En su pueblo o en su comunidad, en su aldea. En el caso, fíjense, yo que soy de Coatepeque, allá hay mucho finquero, ¿verdad? Y entonces los finqueros eran comisionados militares. Y la función de los comisionados militares era pasar información al ejército, ¿verdad? De quiénes estaban, de quiénes podían ser colaboradores de la guerrilla, ¿verdad? Y además estaban, y estos finqueros que les digo, pues eran civiles, ¿verdad? No necesariamente tenían que ser los comisionados militares, pertenecer, ¿no? Al ejército directamente, ¿no? Está dentro de la nómina, ¿verdad? Y estaban las patrullas de autodefensa civil. Estas se organizaban en cada aldea, en cada pueblo. Los hombres de la comunidad los organizaban para que hicieran rondas, ¿verdad? Y vigilaran que no llegara nadie sospechoso, ¿verdad? Que no hubiera gente, si había toque de queda, pues que nadie estuviera circulando en la calle, ¿verdad? Y también pasar información si alguien era sospechoso de ser guerrillero, ¿verdad? O colaborador. Y pues estas patrullas comenzaron, pues, estos patrulleros, sobre todo en el área rural, pues, marchaban con su machete o con un palo, ¿va? ¿Sí? Y posteriormente el ejército ya les va, a algunos, pues, les va a ir dotando de armas, ¿verdad? Luego estaba la Policía Nacional, que tenía la Policía Judicial, ¿verdad? Y el cuerpo de detectives. La Policía Judicial, ellos andaban de civil, ¿verdad? También. Los detectives eran, sí, o sea, si ustedes ven así como el estereotipo que se tiene de los hombres de Oriente, ¿verdad? O sea, pantalón de lona con botas, la camisa abierta con una gran cadenona, ¿verdad? Regularmente se reclutaba gente de Oriente porque eran gente que sabía usar armas, ¿sí? Y entonces ellos eran los que andaban por ahí de civil investigando, ¿verdad? Y se jalaban a las personas. Empezó siendo policía judicial y después se le cambió el nombre a cuerpo de detectives, ¿verdad? Si vemos aquí, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? De cómo se vestían y cómo andaban realmente.
llegó una época, por ejemplo, durante el gobierno de Lucas, en el que podían andar a plena luz del día con su arma así en la calle, como que nada. ¿Sí? Entonces, imagínense, qué feo, ¿verdad? Porque realmente se sentía una situación de guerra, ¿verdad? Abiertamente, ¿sí? El Comando 6, que era como un grupo de fuerzas especiales, ¿verdad? Y el Comando 6 tuvo participación importante cuando fue la quema de la Embajada de España, ¿sí? Y el jefe de Comando 6, ya esta se creó durante el gobierno de Lucas, ¿verdad? Era Arredondo, apellido Arredondo. Y él fue, bueno, ya lo juzgaron por el asesinato de un estudiante y estaba siendo todavía procesado por la quema de la Embajada de España, ¿sí? Okay. Y pues estaba otro sector, digamos, de la policía, que era policía militar ambulante. Fíjense que ellos andaban con su traje de camuflaje, realmente eran como, no se sentía tanto que fueran policías, sino más parte del ejército, ¿verdad? Y digamos como los canales en donde coincidían, ¿verdad? Las acciones del ejército y la policía, ¿verdad? Se creó una dirección de seguridad nacional que tenía una región, una central de telecomunicaciones. Funcionaba en el Ministerio de Comunicaciones, sí, de ese nombre. Pero era una oficina donde llegaba toda la información de inteligencia, el espionaje que se estaba realizando, ¿sí? De aquellos que eran considerados peligrosos, ¿verdad? Entonces, hay una novela bien interesante que escribió Dante Liano que se llama El hombre de Montserrat. No sé si ustedes la habrán visto o si la han leído. Es muy interesante porque cuenta cómo funcionaba esta regional, ¿verdad? Algo, ¿sí? De cómo funcionaba. Porque había oficiales estadounidenses que tenían experiencia en Vietnam, ¿verdad? Que eran enviados para acá para que asesoraran el funcionamiento de la regional, ¿verdad? Y esta novela de Dante Liano es interesante porque ahí trabajaba un sargento, creo que era, y el cuñado de él era estudiante de la Facultad de Derecho, y de repente, pues supo él, aquí se enteró que su cuñado era sospechoso de, como que lo estaban buscando, y entonces él lo pudo sacar del país, fíjense, se lo llevó a Tapachula y de ahí lo sacó, ¿va? Pero está muy interesante la novela, la verdad, por si la pueden leer, muy buena. Bueno, además, el ejército tenía el Canal 5, yo no sé si se acuerdan por ahí, alguien, el Canal 5 era el canal del ejército. Y hay una cancioncita. ¿Aquella del soldado? No, la del hermano, sí, ¿no? La de un hermano es un soldado, no me recuerdo qué decía, pero era así como que la pasaban a cada 5 minutos. Sí, fíjese, Amanda, la voy a buscar, es que... Ay, joder, Era como meterle en la mente a la gente que los soldados eran buenos. Sí, cabal, era pura adoctrinación, ¿verdad? Pero era bien, bien, aquí la encontré. Les voy a compartir un pedacito. Entonces realmente se estaba adoctrinando. El ejército participaba en actividades de alfabetización y también se le metió en los temas de salud y así como que brigadas de salud y toda la cosa, ¿verdad? Para que estuvieran cerca de la sociedad, como para que los vieran que eran buena gente, pero estaban vigilando, ¿verdad?
quiero mucho. Mamá me ha contado que él es un buen soldado que cuida las fronteras de la patria. Mamá me ha contado que él es un buen soldado que cuida las fronteras de la patria. No se le escucha, Lick. Ahora sí, ¿verdad? Ya encendí el micrófono. Ahora sí. Gracias, Amanda. Sí, mire, a ver qué escribieron aquí los chicos. Cabal, mire, José. Sí, entonces había un proceso también de afinamiento de la sociedad, ¿verdad? Y de presentar esa imagen, ¿no? De benévola y de héroes, ¿verdad? Bueno, entonces así estaba conformada esa estructura, ¿sí? Si vemos, aquí están los Jeep Bronco, que eran usados por la policía. Miren, así andaban ellos o sea, de día, ¿va? Y un Jeep de estos fue el que, de aquí bajó el que asesinó a Oliverio Castañeda, ¿verdad? Ajá, ahí frente al pasaje Rubio, ¿verdad? Siempre se me confunde con el pasaje Enríquez de Shela. A ver. Bueno, ahí vienen otros chicos. Bueno, entonces, como les decía, Romeo Lucas García, pues gana la elección después de un fraude, ¿verdad?, que se hizo a favor del candidato oficial. Y entonces va a gobernar del 78 al 82, ¿sí? El gobierno de Lucas García, como mencionábamos, la violencia se va a ir incrementando. Entonces, el gobierno de Lucas se va a caracterizar porque aquí, a plena luz del día, van a andar los policiales, los cuerpos detectives con sus armas así. Pues. Eso da mucha impunidad, ¿verdad? Porque es mucho miedo, ¿verdad? ¿Sí? Y pues sí, en pleno día secuestraban y se llevaban a la gente, ¿verdad? La subían a estos jeeps y ya nunca volvían a aparecer. O aparecían por ahí tirados el cuerpo, ¿verdad? Con señales de tortura. ¿Sí? Esto fue muy tremendo. Entonces, en el gobierno de Lucas se va a caracterizar por esto, o sea, una impunidad así rampante, ¿verdad? Muchos desaparecidos, ¿verdad? Desapariciones extrajudiciales, ¿verdad? O sea, porque no eran con orden de juez, simplemente se los iban a jalar. También cateos, ¿verdad? El ejército rodeaba una cuadra cuando estaban buscando a alguna persona sospechosa, entonces entraban a las casas sin orden de juez, ¿verdad? Los famosos cateos, vamos a ver quiénes están aquí, si no tienen libros peligrosos o información subversiva. Bueno, entonces... Licenciada, una pregunta. Durante el gobierno de Romeo Lucas García, se desapareció al activista y poeta Alaide Fopa, ¿verdad? Ay, creo que fue durante el gobierno de Lucas, niña, porque fue Irma Flaquer también, la que era la periodista, ¿verdad? Y Alaide Fopa. Creo que sí fue el gobierno de Lucas. De Alaide Fopa era poetisa, ¿verdad? También muy preparada, porque también estuvo estudiando y dando clases en la UNAM, creó una cátedra de género, ¿verdad? Sobre temas de género, pero cuando regresó al país, ¿verdad? Después del exilio fue que la atraparon y ella, si no estoy mal, ella era la mamá de Fopa, ¿verdad? Solórzano Fopa, el que fue el superintendente de la SAT, ¿verdad? Ella la desaparecieron en 1980, cuando regresó de México. Sí, pues entonces la época de Lucas. Miren, triste, porque nunca se encontraron sus restos y bueno, y posteriormente, como les digo, bueno, ahora está su hijo, ¿verdad? Que es Solórzano Fopa, y también crearon una orquesta que es femenina y hay chicas de todo el país que las becan y todo, pero tristemente, ¿verdad? Porque es parte del ataque del ejército, ¿verdad? Sobre la sociedad, ¿sí? O sea, mal recuerdo, ¿verdad? Y
del ataque también hacia las mujeres, ¿verdad? Durante el conflicto armado. Así es, Jenny. No sé si fue durante la época de Lucas. Entonces, esta época se llega al extremo, ¿verdad? Imagínense ustedes, durante el día, o sea, con total impunidad, se podían llevar a cualquiera, ¿verdad? Y nadie podía decir nada, o sea, tal vez avisar a algún conocido, que avisar a los familiares, ¿sí? O sea, el mismo Oliverio Castañeda, aquí había tomado posesión Lucas, ¿verdad? Tenía unos meses de haber tomado posesión. Cuando Oliverio, fíjense que el nombre de Oliverio Castañeda había salido en una lista negra que habían publicado estas organizaciones de escuadrones de la muerte. Entonces, les avisaron, ¿sí? Pero se supone que Oliverio entonces no iba a ir a la marcha del 20 de octubre. Le dijeron que no fuera, que se escondiera, ¿sí? Y Oliverio estaba en su casa. Pero dijo, no voy a ir a la marcha, pero voy a llegar a la plaza directamente a dar mi discurso. O sea, la casa de Oliverio está esquina opuesta del Parque San Sebastián. Son como a 3 cuadras del palacio, ¿no? Ahí es como la tercera, ¿verdad? Sí, son, como 4 cuadras del Palacio Nacional, ¿verdad? Y del Parque Centenario. Entonces, en el Parque Centenario, Oliverio solo llegó a dar su discurso. Pero imagínense, de ahí caminó para el pasaje Rubio y en ese pedacito ya lo iban siguiendo y le dispararon. Y ahí ya solo se bajó el tipo para darle el tiro de gracia, ¿verdad? Entonces, fue una época, horrible, ¿verdad? Muy triste. Y entonces, Estados Unidos, resulta que en esos años el presidente que triunfa en Estados Unidos era Jimmy Carter, que su discurso eran los derechos humanos, ¿verdad? Y la defensa de los derechos humanos. Y cuando se dan estas violaciones tan grandes, ¿verdad?, de derechos en Guatemala, Jimmy Carter presiona al Congreso para que para que la ayuda militar se la quiten a Guatemala, ¿verdad? O sea, hay que romper ahí ese vínculo, ¿verdad?, con Guatemala por la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Otro de los temas y que va a influir en que se aísle a Guatemala internacionalmente por violador de derechos humanos fue la quema de la Embajada de España, ¿sí? Entonces, yo quiero ver, es que fíjense que precisamente estaba yo buscando ese videito. Por lo menos vamos a ver una parte, ¿verdad? Como el contexto. El olor. Olor de carne quemada. Y era una gritadera y una... Indígenas del noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital. En un momento determinado yo sentía algo en este brazo. Ese era un pedazo de carne humana. A diario, cientos de guatemaltecos transitan por esta calle de la zona 9. La gran mayoría de la población desconoce que en este lugar, en donde hoy funciona un banco, fue el escenario principal de una de las historias más controversiales de nuestro pasado reciente. Este es el relato de aquel jueves 31 de enero. Era Guatemala en el año de 1980. Era una época dura, un poco más tranquila en el sentido del tráfico, pero en lo que era políticamente sí era muy turbulento. De los años 80, que se recuerdan tan tristemente en nuestro país, toda esa época. En esa época yo era diputado al Congreso de la República por el Movimiento de Liberación Nacional. Y en esa época la guerrilla actuaba en secuestros, asesinatos, asaltos y extorsión. Era un
tremendo terror, así de fácil. Ese ambiente, ese clima se vivía. En el momento la situación era muy compleja. La guerrilla actuaba en un pega y corre constante y las autoridades exactamente no conocían en dónde estaba el enemigo. El horror que ocurrió en Guatemala es impresionante, no tiene ninguna explicación. La guerrilla estaba actuando constantemente, pero en la capital todavía no había indicios de alguna acción. Había mucha persecución, casi todos nosotros veníamos escondiéndonos con mi papá. El ejemplo combativo de Vicente Menchú. Y especialmente pues mi hermano Nicolás y mi padre habían sido perseguidos. Las autoridades tenían que hacer lo posible por dar a la ciudadanía honrada de Guatemala y a los que no estaban inmiscuidos, que era la gran mayoría, las condiciones necesarias para el orden y la tranquilidad. Realmente era la primera vez que había mucho dolor en Uspantán. Se iban muriendo muchos dirigentes y por eso pues había incertidumbre. En finales del 79 mi hermano Patrocinio fue secuestrado en septiembre del 79. Mi hermano Víctor tenía que abandonar la casa. Mi cuñada María fue degollada. Pero todo eso pasaba, así que muchísimas personas habían sido ya secuestrados y ellos lo que pues, buscaban era sobrevivencia. La gente del CUC, mi papá, todas las comunidades cercanas. Yo quería venir a la marcha que iban a hacer, yo muy pegada a mi papá y después mi papá me dijo no, y me fue a entregar a Juana Vázquez, que en aquel entonces era monja y que tenía un pequeño convento en Sunil. Mi papá me llevó y me dijo y le dijo a Madre Juana en ese entonces, cuida a mi hija, cuida, no permita que se vaya con nosotros porque los riesgos eran muchos. Y es así como yo me quedé en Sunil. Mi papá se preocupó por resguardarme, digamos, porque yo sí pensaba venir con ellos. Realmente vinieron al Congreso en diciembre y la Universidad de San Carlos para pedir protección. Incluso llegaron al Colegio Belga, fueron a la Universidad de San Carlos. Estuvieron en el Colegio Belga. Ahí la hermana Godoy les abrió las puertas para que pernoctaran y posteriormente en la mañana salieron para hacer su ocupación. Pidieron apoyo, auxilio, fueron al Congreso, trataron de manifestar porque uno a uno hubieran sido degollados, acribillados. Yo estaba al tanto desde la mañana de las noticias que ellos ya habían estado en la universidad el día anterior, que todo iba bien y bueno, entrarían a la embajada más o menos como a las 10:30, según yo sabía. Hoy a las 11:30 de la mañana, un grupo de campesinos ocupó la embajada de España. Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Además, exigieron información sobre el paradero de los llamados desaparecidos. Y como a las 11 de la mañana, las monjas intentaron que no escucháramos radio. Empezar acá la presentación. Ahí. Con la quema de la Embajada de España, aquí están
digamos, titular de ese entonces, ¿verdad? Pues un grupo de campesinos apoyados por estudiantes de la universidad llegaron a la Embajada de España para entrevistarse con el embajador, ¿verdad? Se supone que iban a hacer una toma pacífica de la embajada porque ellos querían denunciar la persecución que había en Quiché, ¿verdad? Estaban matando un montón de líderes campesinos, asesinando a los integrantes de las cooperativas, ¿verdad? Catequistas también, y también denunciando, y bueno, que esto se supiera, ¿verdad? Que se supiera al mundo. Imagínense, entonces ellos llegan a la embajada, se supone que iban apoyados por estudiantes, como para darles seguridad, ¿verdad? Y el respaldo, ¿sí? Pero ya no les puse el otro video, ahí se los voy a compartir después, ¿verdad? Se supone que la policía rodeó la embajada cuando se supo que estaban esos campesinos allí, ¿verdad? Y a la orden del jefe del Comando 6, empezaron a disparar, pero utilizaron lanzallamas, ¿sí? O sea, la oficina del embajador estaba en el segundo nivel. Ahí estaban estos campesinos reunidos con el embajador. Entonces, lo que hace la gente de la policía, romper vidrios y utilizaron lanzallamas, ¿verdad? Pues imagínense, esto fue tremendo porque se veía, ¿verdad? Que realmente la intencionalidad no era que buscar un diálogo, ¿verdad? Y escuchar a los campesinos, ¿verdad? Que era lo que estaba sucediendo, o sea, que hubiera una negociación y un diálogo, ¿verdad? Entonces, los estudiantes cuando entraron a la oficina del embajador llevaban 2 bombas Molotov, ¿verdad? Estas bombas que se hacen con botellas de vidrio, gasolina y una mecha, ¿verdad? Entonces, se las dieron al embajador, ¿verdad? Dijo el embajador, bueno, miren, esto lo vamos a poner por acá, ¿verdad? Y las puso en una librera que tenía a su espalda. Entonces, imagínense ustedes, estaban ahí conversando cuando la policía nada más empezó a utilizar, ¿verdad? Los lanzallamas, atacando al grupo, ¿verdad? Entonces, obviamente, junto con las Molotov, pues todo se incendió, ¿sí? El embajador pudo salvarse, pero como quedó registrado en los videos, y ahí se los voy a compartir, la policía no permitió que los bomberos se acercaran para actuar rápido. Los tuvieron ahí, ¿verdad? Atrás de la valla, esperando. Y la gente gritaba, se están quemando, se están quemando. Y no permitieron, hasta que ya calcularon que estaban bien chamuscados. Y ya dijeron, bueno, ahora sí que entre los bomberos. ¿No? Y entonces, sobrevivientes de este incendio, pues el embajador que pudo salir a tiempo, ¿verdad? Y de la pila de cuerpos que encontraron los bomberos, porque era un volcán de cuerpos, ¿verdad? Atrás de la puerta, ¿sí? Que estuvieron ahí forcejeando para ver cómo, para abrir, ¿sí? Hasta abajo, pues algo se movía, ¿verdad? Vieron que se movía algo y encontraron todavía con vida a Gregorio Yujashoná, que era un campesino. Lo llevaron a un hospital, era un hospital privado, y fue secuestrado durante la noche. Un comando armado lo sacó. Al día siguiente apareció tirado en el campus de la universidad, atrás del edificio S2, el edificio de Derecho. Ahí hay una plaqueta, ¿verdad? Ahí están enterrados los restos de Gregorio Yujashoná, ¿sí? O sea, ahí lo fueron a tirar torturado y con un mensaje de advertencia, ¿verdad? Contra el embajador, ¿sí? Entonces, imagínense, esto fue algo, si vemos, ya había tanta violencia en el campo, y aunque no se supiera, ¿verdad? Aunque de manera callada, ¿verdad? Se pudiera, en Guatemala ya se sabía, ¿verdad? El hecho de que se atacara una sede diplomática de otra nación que viene a ser parte del territorio, ¿no? De España, fue algo tremendo. O sea, ya el descaro de los gobiernos militares era demasiado, ¿verdad? O sea, ya no les importaba que se supiera, ¿verdad? Y entonces, pues, Estados Unidos rompe las relaciones militares, ¿verdad? Con Guatemala, dice, bueno, hasta aquí, ya no les vamos a apoyar militarmente, ahí miren ustedes qué hacen. España, obviamente, rompe, ¿verdad? Todo vínculo con nosotros, ¿sí?
y se empieza a pedir en Naciones Unidas que ya se aísle a Guatemala por violador de derechos humanos, ¿verdad? Obviamente, cuando el gobierno estadounidense deja de apoyar a Guatemala en esta guerra, ¿verdad? En esos años, sí, aliados de los estadounidenses como los israelitas van a garantizar que Guatemala va a tener el armamento, ¿verdad? El ejército guatemalteco va a tener el armamento para combatir a la guerrilla, ¿verdad? Y a la población civil. Entonces, el fusil Galil, que es de fabricación israelita, pues es de esa época, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, fíjense que estamos en las 3:36. Yo no sé si me dan, ¿qué? Otros minutos, llegamos a las 45 para explicar un poquito esta otra parte, ¿verdad? Final del gobierno de Lucas y la coyuntura internacional, ¿sí? Para que quedemos ya en el gobierno de Dios, no, ¿verdad? Si me dan chancecita ahí. Va. Sí. Entonces, si vemos, durante el gobierno de Lucas, ¿verdad? Toma posición en el 78, pero a nivel de nuestros vecinos, ¿verdad? Van a irse dando algunas situaciones y procesos que van a ser importantes, ¿verdad? Y que van a contribuir a que el ejército diga aquí en Guatemala, tenemos que ganar y acomodar el lugar, ¿verdad? Obviamente esto no va a justificar, ¿verdad? Todas las actitudes y todas las acciones, ¿verdad? Emprendidas por el gobierno de Lucas, ¿verdad? Pero si vemos la coyuntura, a mediados de 1979 en Nicaragua triunfó la revolución sandinista y derrocaron por fin a Somoza, varias generaciones de Somozas, ¿verdad? Dictadores, implantando un gobierno de tipo revolucionario, ¿verdad? Que cabe agregar que no tiene nada que ver con los que están ahorita, ¿sí? Bueno, luego también en El Salvador, una junta revolucionaria de gobierno tomó el poder, fíjense, en el 79, en octubre, los derrocan, pero a partir de allí surge un movimiento, un ejército, ¿verdad? Que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Era, que realmente no era un grupo guerrillero, era como otro ejército, o sea, y bueno, entonces ahí empieza la guerra civil en El Salvador, ¿verdad? Y también Estados Unidos instala en Honduras una base militar desde la cual van a estar vigilando a Centroamérica, ¿verdad? Y van a estar financiando a un grupo de que se conoce como las Contras, ¿verdad? Que actuaban en Nicaragua para boicotear a los sandinistas, ¿verdad? Entonces, cuando triunfan los sandinistas aquí en Nicaragua, obviamente ya no solo Cuba, ¿verdad? Va a ser, digamos, una nación que tenga una orientación socialista, ¿verdad? Ya también tenemos a Nicaragua en la vecindad y esta organización, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, está peleando contra el ejército y entonces digamos que la situación regional se complica más, ¿verdad? Bueno, como que la guerra se está generalizando, ¿verdad? Sí, la búsqueda de otras opciones, ¿sí? Bueno, entonces, después de la quema de la embajada de España, organizaciones guerrilleras ponen una bomba, ¿verdad?, en la mera esquina del Palacio Nacional, ¿sí? Además, mientras avanza la guerra, deciden estas organizaciones guerrilleras unirse, ¿verdad? Y forman la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Aquí todavía no era partido político, ¿sí? O sea, aquí era una organización clandestina, sí, porque es formada por estas organizaciones guerrilleras, ¿verdad? Pero empieza, digamos, el hecho de que se unan, pues hace que, pues, coordinar acciones y todo, ¿verdad? Y que también tengan más fuerza para poder platicar y conseguir apoyo a nivel internacional, ¿verdad? Bueno. En marzo del 83, un grupo de oficiales jóvenes deciden derrocar a Lucas, ¿verdad? Y reorientar cómo se estaba llevando la guerra, ¿sí?
Fíjense que la guerrilla ya tenía tanta fuerza, digamos, que había mucha presencia en Chimaltenango, o sea, ya muy cerca de la capital, ¿verdad? Y bueno, entonces se decide reorientar cómo se está llevando la guerra, ¿sí? Se nombra a un triunvirato, ¿verdad? Este grupo de 3 militares para que tome el gobierno, ¿sí? Después de derrocar a Lucas García. Está el general Maldonado Chaal, el general Efraín Ríos Montt y el coronel Gordillo, ¿verdad? Estos 2 que están a los extremos, pues fueron desplazados por Ríos Montt, quien se queda solamente él gobernando, ¿verdad? Va a ser entonces jefe de facto, ¿verdad? Del 23 de marzo del 82 al 8 de agosto del 83. Bien. Entonces, para Ríos Montt, los principales puntos, ¿verdad? Si le tocaba reencauzar todo el tema de la guerra, ¿verdad? Y ya para derrotar de una vez a la insurgencia. Entonces, digamos que los objetivos que se va a plantear al inicio de su gobierno, ¿verdad? Primero, reestructurar al ejército para ganar la guerra, ¿sí? Que haya más presencia, que estén organizados, más fuerza, digamos, en las patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Más participación de los campesinos para controlar, digamos, para vigilar a sus vecinos, en fin, ¿verdad? Para apoyar al ejército. Otro punto era la apertura democrática y además el proyecto religioso. O sea, Ríos Montt, cuando vivió en España, se convirtió a la iglesia del Verbo, ¿sí? Y entonces, una iglesia de tipo neopentecostal, digamos, una iglesia, bueno, y entonces Ríos Montt, como vamos a ver, se va a meter mucho en este tema de divulgar también su fe, ¿verdad? Como de irla extendiendo en el país, ¿sí? Aunque el problema que se fue presentando, ¿verdad? Fue que al principio, pues Ríos Montt era bien visto, ¿verdad? Realmente tenía carisma, ¿verdad? Pero él empieza a transmitir todos los domingos, transmitía en cadena nacional por radio y televisión sus mensajes, ¿verdad? En donde predicaba, ¿sí? Y regañaba a las familias. Imagínense ustedes, estaban viendo una serie en el Canal 3 a las 7 de la noche, entonces interrumpía a Ríos Montt con su cadena para regañar, y entonces empezaba, usted mamá, usted papá, ¿verdad? Entonces, porque el interés pues era, digamos, ir extendiendo, ¿verdad? Su iglesia, pero también contrarrestar, ¿verdad? Toda la fuerza que tenían los grupos católicos que estaban dentro de la teología de la liberación, ¿verdad? O sea, también era una estrategia contrainsurgente, ¿verdad? Bien. Entonces, dentro del análisis que se hizo, ¿verdad? Para reorientar, digamos, esa lucha y poder derrotar a la guerrilla, ¿verdad? El ejército se planteó que había que quitarle el apoyo que tenía la guerrilla en las comunidades, ¿sí? En las comunidades del campo, las comunidades indígenas, porque decían, bueno, es que de plano, esos campesinos o se vuelven guerrilleros o los esconden o les dan de comer. Entonces, para derrotar a la guerrilla, la lógica es que tenemos que quitarles todo ese respaldo que tienen en las comunidades, ¿sí? Entonces, la relación que se hacía era, hay que quitarle el agua al pez. O sea, cuando le quitamos el agua al pez, deja de respirar y se muere, ¿verdad? Entonces, la población civil era la guerrilla como el agua al pez, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a enfocarnos entonces en atacar a las comunidades, ¿sí? Primero para demostrar la fuerza que tiene el ejército, ¿sí? Demostrar que somos más poderosos que la guerrilla, ¿sí? Que se asusten y después que vean, ¿verdad?, qué les puede pasar si siguen colaborando con la guerrilla. ¿Sí? Y entonces es ahí donde se impulsa la política de tierra arrasada, ¿verdad? Que entonces ya se va a caracterizar porque las masacres van a ser la estrategia, ¿verdad?, para atacar a la población civil, a las comunidades rurales,
y quitarle el apoyo que la guerrilla pueda tener, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes esto, que terrible, ¿verdad? Tremendo. O sea, contra toda lógica y contra todo derecho humanitario, ¿verdad? O sea, matemos civiles para poderle quitarle apoyo a los guerrilleros, ¿sí? Entonces, más de 400 masacres perpetradas durante el gobierno de Ríos Montt. Si vemos, de marzo del 82 a agosto del 83, ¿verdad? Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto. Años 5 meses, ¿verdad? Un poco menos del año 5 meses. Más de 400 masacres, ¿sí? Para asustar a quienes quieran apoyar a la guerrilla, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Se fomenta y se crean ahí unas coordinadoras interinstitucionales, ¿verdad? Que van a orientar, que van a apoyar, ¿verdad? Al ejército para estar cerca de la población civil, ¿verdad? Para darles apoyo, digamos, ¿verdad? En época de guerra. Y también para traerse a los sobrevivientes, ¿verdad? De las comunidades a vivir, a las que se llamó aldeas modelo, ¿verdad? Que eran lugares en donde los tenían encerrados, ¿verdad? Eran poblados, ¿verdad? Rodeados por alambre de púas, en donde se les tenía vigilados, ¿verdad? O sea, si tenían que salir a su campo de cultivo, tenían que reportar, ¿verdad? ¿A qué hora voy? ¿A qué hora voy a regresar? Y también le registraban en su morral qué llevaban, ¿va? Porque si llevaban mucha comida, no, esto no es solo para vos, ¿va? ¿A quién le vas a dar? Y en fin. Entonces, bajo esa estrategia, ¿verdad? De controlar, de seguir controlando, ¿verdad? A la población en el campo, ¿sí? También durante esta época de Ríos Montt empezaron a funcionar los tribunales de fuero especial, que eran tribunales de jueces, se les conocía como tribunales de jueces sin rostro, ¿verdad? Que eran, que juzgaban de manera sumaria, o sea, así de forma muy rápida, aquellas personas que eran sospechosas de ser colaboradores con la guerrilla, ¿verdad? Entonces sí, algunas personas fueron, fusiladas, ¿verdad? Durante esa época, porque lo decretaron los tribunales de fuero especial. O sea, muchos eran procesados, ¿verdad? Por ser sospechosos, y sí, varios fueron fusilados, ¿verdad? Fíjense que quiero compartirles un videito. Ya con esto vamos a terminar acá. A ver si saben quién aparece aquí. A ver, sí, ¿verdad? La verdad es que hay un dicho que hay que es muy real, que la población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En este caso, la guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. Actualmente los Estados Unidos están considerando dando ayuda militar aquí en forma de helicópteros. ¿Qué es la importancia del helicóptero para ustedes? Sí, el helicóptero es un aparato que se ha convertido de gran importancia, no solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países en donde han tenido problemas de contrainsurgencia. Como Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, fue una de los helicópteros, fue un aparato muy, muy utilizado. ¿Y también pueden usarlos en combate? Claro, sí, el helicóptero, si es un helicóptero ya diseñado propiamente de tipo militar, sí viene artillado para apoyar a unidades terrestres. Vienen artillados con ametralladoras o con lanzacohetes. ¿Y a qué tipo de morteros usan ustedes? Bien, hay varias clases de morteros, pero las que están usando las patrullas pequeñas es el mortero Tampela. Tampela. Sí, es un mortero de 60 milímetros. ¿Y es muy poderoso? ¿Tiene mucha fuerza para destrozar? Sí, es un arma muy, muy efectiva y que se le ha dado muy buen uso y muy buenos resultados en las operaciones de patrullaje. ¿Es arma antipersonal o qué clase? Es arma contrapersonal. ¿Tiene un aquí? El Tampela.
Este es el... Ajá. Aparte de eso, que es muy liviano y es fácil de transportar. Ajá. Y fácil de operación también. Uh-huh. Entonces es muy ligera y pueden usar con la mano, ¿verdad? Exacto, sí. Uh-huh. Con la mano. Uh-huh. Transporte es en esta forma. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y dónde lo obtienen? Ese lo estamos viendo de Israel. Uh-huh. Uh-huh. Estamos abasteciendo. Ajá. ¿Y dónde lo obtiene la munición para ellos? La munición es israelita también. Ajá. ¿Ellos quisieron salir de Salquil o el ejército les trajo para protegerles? Agarrados, el ejército los trajo para protegerlos, para que ya no sigan colaborando con el guerrillero. Entonces ellos no quisieron salir voluntariamente. No quisieron salir voluntariamente, se les hizo un llamado por el gobierno, les dio un mes de plazo para que se entregaran. Entonces ya el ejército se encargó de ir a sacar a toda la gente ya de Salquil, todas esas aldeas. ¿Y cómo reaccionan ellos cuando ustedes llegan para entregarlos? La gente de las aldeas. Bueno, es cuando el ejército llega. Sí, para entregar ellos. Se huyen de sus casas. ¿Verdad? Como ellos huyen entre las montañas, entonces el ejército se obliga a matarlos. ¿Cuál de ellas han ocurrido hechos como este? Bastantes veces ha ocurrido. Específicamente, ¿qué son unos ejemplos de aldeas donde ocurrió? En Salquil, en Sumal chiquito, Sumal grande, Atul. Uh-huh. El micrófono, a ver, ¿qué dicen? Pero el modo de hablar y de poner la mano en la cintura no se le quitó. Sí, mire, cabal, todo el estilo. Y ahí tenía pelo. Sus coloches. Sí, mire, a ver qué sucede, ¿verdad? Finalmente, con Otto Pérez, ¿verdad? Ahí está, en Mariscal Zavala. Sí, Amanda, eso es en Quiché. Ahí estaban construyendo una aldea modelo, ¿verdad? Para encerrar ahí a agentes, digamos, sobrevivientes de las comunidades, ¿verdad? Y es un fragmento de un documental que creo que se llama Operación Guatemala. Voy a buscar bien el nombre. Esta le hicieron estos periodistas extranjeros. Bueno, entonces les agradezco bastante su atención, chicos. Aquí nos vamos a quedar ahí para que tengan tiempo de ir a su siguiente clase. Entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Licenciado, hoy no tenemos clase. ¿No les toca clase después? ¡Ay, no, estamos libres. Entonces sí me dan chance de avanzar otro poquito porque... Sí, mejor deberíamos de seguir. Ay, mire, Silvana, gracias, sí, porque así una vez, por lo menos llegamos hasta Mejía Víctor, ¿verdad? Para que no se cansen tanto, ¿sí? Sí, así termina luego y luego nos manda la presentación. Muy bien, Silvana, gracias. Sí, mire, como estuvo fallando el internet, qué mala suerte. Entonces, híjoles, no, mejor no voy a ampliar esto. Vamos a seguir así para que no nos vaya a molestar. Pues estábamos aquí, ¿verdad? En el gobierno de Ríos Montt. Pues, en su gobierno, pues, como para mencionar, ¿verdad? Algunas de las leyes que fue creando Ríos Montt. Fíjense que en cuanto al tema del combate a la guerrilla, para ganar la guerra, pues sí avanzó bastante, ¿verdad? Pero como vemos, a costa de la población civil, ¿verdad? El siguiente punto, que era el de la apertura democrática, pues sí dio algunos pasos Ríos Montt, ¿sí? Para poder avanzar en cuanto a este punto, ¿verdad? O sea,
si vemos, para poder ir mejorando, digamos, la recaudación, en la época de Ríos Montt se creó el IVA, ¿ah? Impuesto al valor agregado, que le costó bastante que los empresarios lo aceptaran, ¿verdad? Luego, fíjense que se avanzó para poder establecer el Tribunal Supremo Electoral. Ahí sí que como Ríos Montt ha sido un gobierno, ¿verdad? Caracterizado y sobre todo por toda esta violencia, ¿verdad? Que se expresó en las masacres contra la población civil, ¿verdad? Pero podemos decir que un poco avanzó, ¿verdad? Con esto de la apertura democrática, ¿verdad? O sea, como que si vemos estos gobiernos buscaban ir derrotando a la guerrilla y algunos avances, ¿no? En cuanto a este tema de la apertura política, ¿verdad? Aunque realmente no se respetaban los derechos de las personas, ¿no? Entonces, se creó aquí la primera ley, ¿verdad? Que se llama Ley de Organizaciones Políticas, ¿verdad? Que es la que se considera la primera ley sobre el Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, se creó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Y también se creó la Ley del Registro de Ciudadanos. O sea, anteriormente, se supone que antes de esta etapa en la que vivimos ahora, ¿verdad? Las elecciones las realizaba el Registro de Ciudadanos, pero era convocado por el presidente de turno y solo funcionaba durante ese momento. Entonces, digamos que por un lado no tenía estabilidad y también se prestaba al fraude, ¿verdad? Porque dependía directamente de la presidencia. Entonces se buscaba, y esto también por presión internacional, ¿verdad? Ajá. El tema de que había que ir ya abriendo espacio, ¿no? O sea, que había que ir buscando la democracia, ¿verdad? Entonces, había que buscar que existiera una institución que fuera autónoma y que garantizara que hubiera elecciones, ¿qué podemos decir? Limpias, ¿verdad? Ajá. Que fueran legítimas, ¿verdad? Entonces, Ríos Montt desata, ¿verdad? Toda esta violencia en el área rural que se va a expresar sobre todo en el altiplano, ¿verdad? En aquellos lugares donde la mayoría de la población es indígena y que era la población más pobre del país, ¿verdad? Y por eso es que en 2013 se le juzgó y se le condenó por genocidio, ¿verdad? Aunque después la Corte de Constitucionalidad hizo que el proceso retrocediera, ¿verdad? Retrotrajo el proceso. Bueno. Y pues Ríos Montt seguía, digamos, con el tema de ampliar, como de reclutar más gente, ¿verdad? Para su iglesia. Licenciada, esa ley orgánica del Tribunal Supremo y el Registro de Ciudadanos fue creada en el 1983. Sí, así es, Silvana. Entonces, fue durante todavía, ¿verdad? Estaba Ríos Montt, o sea, realmente es como un contrasentido, ¿verdad? Digamos que sí pudo hacer algunos avances legales en cuanto a estos temas, ¿verdad? O sea, fíjese que yo, en un trabajo, ¿verdad? Que yo trabajé varios años en el INAP, ¿verdad? En el Instituto de Administración Pública. Entonces, hicimos una investigación, ¿verdad? Sobre la transición a la democracia y todo esto. Entonces, entrevistamos al ingeniero Amílcar Burgos. Él estuvo a la que Ríos Montt le encargó que hicieran esta ley de organizaciones políticas, ¿verdad? Y la del registro de ciudadanos. Entonces, él estuvo en esa primera etapa. Y podría ser un contrasentido, porque uno dice, si este tipo dictador y con todas las masacres que se hicieron, ¿verdad? Realmente, pero como el mandato que le habían dado también, ¿verdad? Era que fuera impulsando esos cambios. Lo que se piensa es que Ríos Montt realmente no le interesaba que hubiera una democratización, ¿verdad? Ni que
Más bien él estaba buscando cómo irse quedando en el poder. Ajá. Pero su ministro de la Defensa, que era Mejía Víctores, le dio golpe de Estado el 8 de agosto del 83, ¿sí? Y entonces, ahí como para ir, digamos, retomando las riendas, ¿verdad? O sea, ya Ríos Montt fue demasiada violencia, ¿sí? O sea, si Lucas, ¿verdad? Fue, digamos, de manera descarada en la ciudad, ¿verdad? Las desapariciones, los asesinatos, ¿verdad? Era demasiado obvio, muy evidente, ¿sí? Ahora, en el caso de Ríos Montt, todo esto se llegó a saber, o sea, estos periodistas extranjeros y nacionales denunciaron todo lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, igualmente se sabía, ¿verdad? O sea, en la universidad, pues no es nuevo, ¿verdad? El apodo que Ríos de Sangre Montt, ¿verdad? Porque todas estas masacres, ¿verdad? Se sabían de una u otra forma, ¿verdad? Aunque se buscaba controlar la prensa, pues todo esto se contaba, se sabía, se rumoraba, ¿no? Entonces, un país tan pequeño, todos nos conocemos entre todos, entonces todo se sabía, sí, aunque no de manera oficial, ¿sí? Entonces, pues ya el ministro de la Defensa le da golpe de Estado, ¿verdad? Y entonces, para continuar con este cambio, lo interesante es, fíjense que, y también, este ingeniero Burgos, ¿verdad? Nos estaba contando que cuando fue la constituyente del 85, no era que Mejía Víctores fuera tan democrático y que, ¿verdad? Digamos que tuviera esta voluntad de tolerancia y en fin, porque cuando se elaboró la Constitución, dice que les dijo, vamos, chavos, ustedes saben la Constitución, pero aquí va el capítulo del Ejército y no me le pueden cambiar ni una coma, eso sí. ¿Quieren que se apruebe la Constitución? No se metan con mi capítulo sobre el Ejército. Entonces, digamos que vamos a ver que fue una tendencia, ¿verdad? Que ya había también presión internacional para que en Guatemala, después de tantos años, ya los militares dejaran el poder. ¿Sí? Y entonces, curioso, ¿verdad? Y que Estados Unidos impulsó toda esa oleada de gobiernos militares en Centroamérica y en otras naciones de América Latina, ¿verdad? Argentina, Chile, etcétera, ¿verdad? Pero después dijo, no, ahora vamos a democratizar, ¿sí? Y entonces ya el ejército tenía que, digamos, ir mejorando la imagen que tenían ellos, ¿verdad? Y necesariamente entregarle el poder a un gobernante civil, ¿verdad? Entonces, durante el gobierno de Mejía Víctores, continúa, ¿verdad? Esa política contrainsurgente, van a seguir dándose masacres, ¿verdad? En Occidente, sí, digamos, en comunidades indígenas que puedan ser sospechosas de tener vínculo con la guerrilla, ¿verdad? Se incrementan esas acciones. Y esto contemplado dentro del Plan Firmeza 83, ¿verdad? Bueno, ya vamos a derrotar a la guerrilla. Se convoca a la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Ya para... acordémonos que una nueva constitución, pues es también señal de que hay un régimen, ¿verdad? Distinto, un proyecto político diferente, ¿verdad? Entonces, que fuera una constitución que reflejara, ¿verdad? Que se quería hacer un cambio, ¿verdad? Democrático, ¿ven? Un cambio político, ¿verdad? Y va a ser también esa constituyente del 85 la que formuló, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? De donde surgió ya directamente el Tribunal Supremo Electoral y la ley de amparo constitucional, ¿cómo es? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿verdad? Para ir sentando las bases para el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Realmente, antes del 85, de esta constitución, ¿verdad? Y de esta nueva etapa, ¿verdad?
policía, ejército, cualquiera podía entrar a su casa sin una orden, ¿verdad? Si alguien desaparecía, pues no, digamos, no había forma, ¿verdad?, de estar, de exigir, ¿verdad?, que su aparición, etcétera, ¿verdad? Entonces se supone que esta nueva normativa buscaba que hubiera una mejor defensa, ¿verdad?, sobre las personas, ¿verdad?, y sobre sus derechos. Y pues surge la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, de la ley de amparo, pues para defender la Constitución, ¿sí? Ya para evitar, ¿verdad?, que pudiera manipularse la Constitución, modificarse, ¿verdad?, al antojo, ¿sí? Bueno, entonces si vemos acá la Constitución del 85, pues ya se habla de la preeminencia de los instrumentos de derechos humanos, ¿verdad?, sobre la normativa nacional, ¿sí? Esto pues directamente encaminado a proteger a la persona, ¿verdad?, sobre todo el derecho a la vida, que había sido tan violentado durante el conflicto armado, ¿verdad? Ahora bien, tomemos en cuenta que aquí continuaba el conflicto armado, ¿sí? O sea, todavía no se había firmado la paz, pero por lo menos se buscaba hacer un cambio a un gobierno que ya fuera civil, ¿verdad?, y que fuera reorientando y desplazando de todo ese poder de los militares, ¿verdad? Entonces, bueno, la Corte de Constitucionalidad que mencionábamos, también ya la que es nuestra Constitución que está vigente, ¿verdad?, que establece la inviolabilidad de la vivienda y de la correspondencia, de los documentos, de los libros, causa justificada para el registro de personas y de vehículos, ¿verdad? Si ustedes ven actualmente, se supone que si no es con una orden, no nos tendrían que estar parando, ¿verdad?, para pedirnos los papeles del carro, de la moto. Pero bueno, uno, digamos, no les hace problema, pero se supone que tendrían que tener una orden, ¿verdad? También la libertad de locomoción, ¿verdad? El citado constitucional, que es el apoyo para las municipalidades, ¿verdad? Un aporte directo del Estado para las municipalidades, el fortalecimiento del Poder Judicial, y también contempla los famosos artículos pétreos, ¿verdad?, que son aquellos artículos que no se pueden modificar, ¿sí? Son los candados que quedaron ahí en la Constitución del 85, ¿verdad? Entonces, como el 140 y 141, ¿verdad?, que se refieren a la forma del gobierno, ¿sí? Y el 186 y 187 sobre las prohibiciones para optar a los cargos de presidente, vicepresidente, o sobre la reelección, ¿verdad?, que está prohibida. Entonces, aquí en estos artículos también está entre las prohibiciones, ¿verdad?, que aquellos que hayan sido caudillos, ¿verdad?, que hayan participado en un movimiento armado y sus familiares no pueden participar, no se pueden postular como candidatos a la presidencia, ¿sí? Bueno, si vemos, a pesar de que supuestamente estaba ese en proceso, ¿verdad?, esa transición a la democracia, en septiembre del 85 el ejército entró a la universidad, ocupó la San Carlos, ¿verdad? Entraron por la Petapa, si vemos ahí las fotos, ¿verdad?, los tanques en la Petapa. Entonces dice acá, ocupación militar, parte de los 500 soldados que anoche ocuparon la ciudad universitaria. Y vemos, ¿verdad?, rompieron el portón de malla, ¿verdad? 12 convoyes militares ingresaron al recinto en medio de fuerte censura, ya que no permitieron el paso de la prensa, mientras los efectivos registraban todas las instalaciones universitarias. El rector, doctor Eduardo Meyer, acá está, Meyer, declaró que no aceptaba la intervención militar y suspendió las actividades académicas, solicitó audiencia al jefe de Estado para que diera una explicación. O sea, Mejía Vítores no se le podía llamar presidente porque había llegado por un golpe de Estado. Como un centro de narcotráfico y subversión, calificó el ejército de la Universidad de San Carlos en una conferencia de prensa el día 5 de septiembre, al mostrar los resultados del operativo de ocupación que sufrió la ciudad universitaria. Y esa vez que ocuparon la universidad, hicieron un montón de pintas, así como que para que se viera que había presencia de la guerrilla ahí en la universidad, ¿verdad? Bueno. El gobierno, ¿verdad?, de Mejía Vítores emitió el 10 de enero del 86, fíjense,
Se supone que ellos convocaron a elecciones para la presidencia y las ganó Vinicio Cerezo, ¿verdad? Y él asumía el 14 de enero. Ajá. Entonces, este decreto lo emiten 4 días antes de entregar el poder, ¿verdad? Decreto Ley 886, que se conoce como autoamnistía. Ajá. Y en este decreto se supone que se buscaba exonerar de culpabilidad, ¿verdad?, a efectivos del ejército, ¿sí? Entonces, para aquellos que hubieran cometido delitos políticos o comunes desde la fecha del golpe de Estado que puso a Ríos Montt, ¿verdad?, desde el 23 de marzo del 82 hasta 14 de enero del 86. Ajá. Entonces, tenían prohibido que se les iniciara proceso a estos militares, ¿sí? Posteriormente, en el 96, este decreto de Mejía Víctores fue derogado, ¿verdad?, por la Ley de Reconciliación Nacional, ¿sí? Entonces, en esta ley se estableció que no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, no sé si hasta acá tengamos algún comentario, ¿verdad? Yo digo que ya con este contenido ya es suficiente, pero no sé si ustedes tengan alguna duda hasta acá. Sí quedó claro, no sé, es que sí, ahorita ya fue bastante información, pero bueno, no sé si tengan ustedes algún comentario. Licenciada, en el examen van a venir todos los presidentes. Híjoles. O del 2000 para 2016. No. Nosotros vamos a llegar hasta el proceso de paz, hasta el 96. Hasta ahí vamos a llegar. O sea, Silvana, nosotros vamos a examinar solo hasta el capítulo 21, ¿sí? Ya el capítulo 22 ya no. Bueno, hasta el 21, del 19 al 21. Del 19 al 21, sí. Gracias, ya, Entonces llegaríamos hasta el gobierno de Arzú, ¿verdad? Hasta el 96 que se firmó la paz. Para servirle, Silvana. No sé si tengamos... Gracias, Liz. Bueno. O sea que esta es la última presentación, licenciada. No, nos faltaría la clase del jueves, Silvana. Ay, no. Sí, nos falta la del jueves. No sé si tengamos algún otro comentario, chicos. Todo claro, Lee. Bueno, pues yo les agradezco ahí entonces que se hayan quedado, ¿verdad? Hasta ahorita, hasta el final de la clase. Continuamos entonces el jueves y ya va. Ahí terminamos, ¿verdad? Ya realmente solo estos presidentes desde Vinicio Cerezo hasta Álvaro Arzú, ¿verdad? Para hablar un poco del proceso de paz. Ok, gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, José, para servirles. Adiós, Avi. Feliz tarde, licenciada. Gracias,